Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a esta segunda mesa del coloquio de la colección de pintura y arquitectura del Banco Nacional de México. Arrancamos ahora con la mesa número 2, dedicada a la colección de pintura del Banco Nacional de México, siglo XIX, y voy a comenzar presentando a nuestros ponentes del día de hoy. Nos acompaña Angélica Velázquez Guadarrama. Ella es doctora en Historia del Arte e investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde actualmente lo dirige y tiene más de 30 años de trayectoria. Es pionera en estudios de género sobre el arte mexicano del siglo XIX, ha abordado temas como las representaciones femeninas y los discursos nacionalistas, destacando en libros como Representaciones femeninas en la pintura del siglo XIX en México y Primitivo Miranda y la construcción visual del liberalismo. Ha participado en proyectos internacionales y ha colaborado estrechamente con el Museo Nacional de Arte en la documentación del patrimonio cultural mexicano. Desde 2021 dirige el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Angélica Velázquez ha trabajado como curadora en proyectos significativos como el Museo de Pintura del Foro Valparaíso, donde hoy nos encontramos, y desde octubre de 2021 es la directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, como mencioné. Bienvenida, Angélica. Nos acompaña también Débora Dorotinsky Alperstein. Es licenciada en Antropología Cultural por la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos. Entre 1995 y 2003 realizó estudios de maestría y doctorado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde el 2004 se ha dedicado a la investigación en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Los temas que aborda se relacionan a la historia de la antropología, la fotografía y la cultura visual, investigando desde la fotografía indigenista, documental, cultura visual y género. Bienvenida, Débora. Y también damos la bienvenida a Hugo Antonio Arciniaga Ávila. Él es arqueólogo por la ENA y doctor en Historia del Arte por la UNAM. Se especializa en la historia de la arquitectura mexicana y desde 2007 imparte el Seminario de Teoría y Crítica de Arquitectura en el posgrado de Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es corresponsable del proyecto Los Monumentos Públicos en México, el siglo XIX. Entre sus publicaciones destacan El Arquitecto del Emperador, publicado en 2022, y El Antiguo Palacio de Cobián, 2016. Ha sido reconocido con el Premio Alfonso Caso 1995 y el Premio Francisco de la Maza 2003 por sus aportaciones al estudio del patrimonio arquitectónico. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Así que les damos la bienvenida a todos y al público que nos sigue a través de Zoom, recordarles que también pueden enviarnos sus preguntas a través del correo de fomentocultural@citibanamex.com. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues es estar un gusto aquí y bueno, remontarse al pasado, ¿no? 20 años antes, que fue la primera edición del catálogo de pintura del siglo XIX. Fue en realidad el segundo tomo de este magno proyecto de Fomento Cultural Banamex para dar a conocer a todo el público pues la riqueza de su colección de pintura. Pues sí, publicado en 2004 y pues ahora después de 20 años pues me trae como muy gratos recuerdos, pero pues también nos pone a pensar como qué tanto ha crecido y se ha desarrollado pues toda la literatura artística desde entonces y bueno, seguramente pues a lo mejor diríamos cosas muy diferentes ahora 20 años después, pero creo de todas maneras pues que el catálogo, que las fichas y eso siguen siendo un referente muy importante para este género de la historia del arte, que fue uno de los primeros y de los más importantes, y creo que es muy importante porque es el punto de partida de todo. O sea, un catálogo de una colección, el catálogo de un museo también es como el primer referente, ¿no? El primer encuentro que debiera tener el historiador del arte para de ahí hacer como otra serie de productos académicos. Bueno, pues buenas tardes y les digo, hace ya 20 años que recibí la invitación de Candy Fernández de Calderón para encargarme de la coordinación
del catálogo de pintura del Banco Nacional de México del siglo XIX, que sin duda ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida académica, no solo por el magnífico resultado de la publicación en 2 tomos ricamente ilustrados, sino por todo el proceso compartido en un seminario. Como todo proyecto de largo aliento, se conformó para este proyecto un seminario que estuvo integrado por Fausto Ramírez, Jaime Cuadriello, Débora Dorotinsky, María José Esparza y Aurea Ruiz de Gursa, quien se encargó de la mayor parte de las biografías. Además, contamos con la asistencia de un grupo de, en ese entonces, jóvenes estudiantes, que fueron Ana Gaona, Natalia de la Rosa, Beatriz Bern, Carmen Espinosa y Teresa Gaspar. Para un cabal conocimiento de nuestro objeto de estudio, efectuamos una serie de visitas a las distintas sedes del banco, gracias a la amable colaboración de Katy Cárdenas, directora de Patrimonio Artístico, y a la coordinación de María Ruiz para poder estudiar directamente cada una de las obras. Esto nos permitió ratificar o rectificar las rúbricas y fechas, así como revisar inscripciones. El contacto directo con las piezas nos dio la oportunidad de disfrutar sus cualidades plásticas y la posibilidad de depurar su registro, encontrar firmas, asignar o cambiar atribuciones, y mediante la investigación en fuentes primarias pudimos precisar y corregir títulos y fechas. Con el propósito de presentar información novedosa sobre las obras y las biografías que acompañan los comentarios, se consultaron los repositorios de la Hemeroteca Nacional, que debo decir que en ese momento no estaba en una plataforma digital, teníamos que ir día por día, mes por mes, año por año. El archivo de la antigua Academia de San Carlos, el Archivo General de la Nación, el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Archivo Histórico de Notarías de la Ciudad de México. Con un acervo que rebasa las 1,500 piezas, la colección de pintura del Banco Nacional de México es una de las colecciones particulares más ricas y significativas del país, tanto por la destacada lista de los artistas que la conforman como por la importancia de las obras que la integran, muchas de ellas señeras en la historia del arte mexicano. La colección de pintura está conformada por piezas que van desde el siglo XVII hasta el XXI, ejecutadas en diferentes técnicas como el óleo, el pastel, la acuarela, el dibujo y más tarde el temple, la piroxilina, los watercolors, etcétera, que abarcan también diferentes géneros: pintura religiosa, costumbrista, paisaje, retrato, naturaleza muerta, alegorías, así como movimientos artísticos, romanticismo, academicismo, realismo, modernismo, etcétera. El punto de convergencia, sin embargo, de este crisol de temporalidades, técnicas, géneros y movimientos artísticos es sin duda su tendencia nacionalista, ya sea porque se trate de obras realizadas por autores mexicanos o bien por artistas extranjeros que abordaron temas nacionales o se establecieron en México. Formada a lo largo de más de un siglo, la colección es asimétrica en los diferentes periodos que abarca. Así, el periodo virreinal, que engloba poco más de 3 siglos, es el más reducido en obras. El siglo XIX tiene más de 400 piezas y el registro de artistas contempla algunos de los más notables de la época: Juan Cordero, José María Velasco, José Agustín Arrieta, Eugenio Landesio, Pelegrín Clavé, Daniel Tomás Egerton, el barón Gros, Johann Moritz Rogendas, Eduard Pangré, entre muchos otros. De su acervo, el más compacto desde el punto de vista temático, pues con él se puede establecer un relato del desarrollo de algunos géneros que se complementa con las colecciones de algunos museos públicos como el Museo Nacional de Arte del IMBAL o el Museo Nacional de Historia del INA. En cuanto a los temas, el porcentaje más alto de la colección del siglo XIX se halla la pintura de paisaje, con 164 obras que incluyen vistas urbanas. Le sigue el género costumbrista, con 64 ejemplares, el retrato, con 50 piezas, y la naturaleza muerta, con 20. Por último, la pintura histórica, con 3 obras. Sobre la pintura de tema religioso, esta se encuentra representada por los 60 óleos y 44 dibujos preparatorios que Clavé realizara para la decoración de la cúpula de la profesa. El reducido número de pinturas de tema histórico y religioso
Tiene su origen en las peculiaridades propias del coleccionismo en México y su relación con los géneros artísticos, así como en el laicismo que ha distinguido a la política de adquisiciones del banco. Como casos excepcionales se encuentra un conjunto de siete obras de artistas extranjeros y de asuntos ajenos a la temática mexicanista que da unidad a la colección. Para la reedición del catálogo que hoy se presenta, se añadieron las fichas de las pinturas con las que el banco se enriqueció a partir de 2004, que están aquí en la entrada a este patio. Hacienda de Colón, de Eugenio Landesio, adquirido en 2004, Laceando un toro y Muerte de un toro, de Juan Urruchi, integradas a la colección en 2006, y El retrato del niño Gamio, de Pellegrín Clavé, incorporado en 2007. Estas adquisiciones incrementaron la nómina de autores y sin duda elevaron el número de pinturas clave en este periodo de la colección, particularmente en el género del paisaje y el retrato. Con la publicación del catálogo de pintura virreinal, Fomento Cultural Citibanamex da a conocer al público y a los especialistas la totalidad de su rico acervo pictórico que abarca del siglo XVII al XXI y reafirma así su compromiso social con el arte y la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, cedo la palabra ahora a mi colega Débora Dorotinsky. Gracias, Angélica. Quien participó también fue en el catálogo, ¿no?, desde su primera edición. Bueno, Adelante, justamente quisiera yo empezar, agradeciendo a la licenciada Cándida Fernández por la invitación y un reconocimiento público, Angélica, que me invitó a este seminario, porque de hecho fue mi primer trabajo profesional como historiadora del arte. Yo estaba recién egresada del doctorado, y me confirmó que el ejercicio de historiar las obras pictóricas sería uno de los aprendizajes más importantes de mi trayectoria. 20 años después, al hacer un nuevo acercamiento a la enorme riqueza de la pintura decimonónica que me tocó trabajar, no puedo más que reiterar la puesta en valor de las piezas que posee la colección del Banco Nacional de México, sobre todo de cara a las pinturas resguardadas en el Museo Nacional de Arte y los museos del interior, e invitar a los coleccionistas particulares a que documenten, por favor, adecuadamente sus pinturas y, de ser posible, promuevan su estudio. En lugar de destacar las figuras más conocidas por el público, como las de Pangré, Cordero, Arrieta o José María Velasco, me gustaría hoy invitarlos a que veamos unas cuantas obras que apelan a nuestra curiosidad y nos ayudan a imaginar el arte y la vida en la centuria decimonona, a la luz de los temas y las preguntas que nos haríamos hoy en día. Empecemos con los retratos. En el primero, el pintor Pellegrín Clavé, director del ramo de pintura de la Academia entre 1846 y 1868, retrata muy cómodamente sentada a una mujer que luce un fresco vestido de raso color vino tornasolado con bordado de flores en hilo negro. Además de los 2 anillos de oro con brillantes que lucen sus dedos, podemos apreciar del mismo material precioso un elegante brazalete, una larga cadena sostenida al centro de su pecho por un broche y de la que quizá penda un reloj o un relicario o incluso un retrato en miniatura. Y también vemos unos elaborados zarcillos con brillantes y rubíes. Entre sus manos sostiene un libro pequeño. Quizás se trata de un misal o un devocionario que caracteriza el carácter moral de la retratada, tanto como sus joyas no dejan lugar a dudas de su posición social elevada. Lo más curioso de este retrato es el fondo ajardinado, ya que los retratos al aire libre eran poco comunes en el repertorio conocido de Clavé. En los acervos mexicanos y en manos de particulares se conservan varios retratos del pintor. La colección del Banco Nacional de México posee 5. Uno de reciente adquisición, que es el del niño Gamio que ven allá, además de 2 bocetos que representan 2 de estos retratos que tendrían que colgarse en par, y así están exhibidos en el banco. En la exposición de la revisión de la obra del pintor catalán, llevada a cabo en el Museo Nacional de San Carlos en 2021, se mostró un apunte que sin duda es el correspondiente a este retrato y que permite apreciar el ajuste en el encuadre y la composición, el tamaño de la figura y el ligero cambio de ángulo
del punto de vista del pintor. Algunos especialistas coinciden en que es probable que además de tomar los retratos del natural, Clavé haya utilizado una fotografía, como fue el caso del retrato que hizo de su alumna, la pintora Julia San Román. Esto lo afirma mi colega Rosa Casanova. Además de sus retratos, la colección del Banco Nacional de México posee la importante serie de bocetos y estudios para la pintura de la cúpula del Templo de la Profesa, como ya les platicó Angélica. Estos, sumados a su gran cuadro de historia, La demencia de Isabel de Portugal, en el Museo Nacional de San Carlos, nos permiten sin duda un mejor acercamiento a la práctica artística del catalán. Entre los muchos alumnos formados por Clavé en la Academia San Carlos, Felipe Santiago Gutiérrez se destacó en casi todos los géneros, aunque con los años se acercó más al naturalismo y se alejó de los cánones aprendidos de su maestro, de quien, sin embargo, posiblemente heredó una vocación por la enseñanza que el artista desarrolló en el Instituto Artístico y Literario de Toluca. La colección del Banco posee un retrato temprano, fechado en 1849 y firmado en Toluca. Una joven mujer mira con tristeza más allá del lugar donde se pudiera encontrar el pintor que la retrata o nosotros que la contemplamos. En su mano derecha sostiene una plumilla, aunque no hay ni papel ni tinta que indiquen que está por escribir algún mensaje. Es evidente que alguna idea punza su mente. Sobre la mesa a su costado, un arreglo floral empieza a marchitarse, indicando el irremediable paso del tiempo, la eventual pérdida de la inocencia y la belleza de una juventud que se desvanece. Esta obra, uno de los retratos de la colección, nos ayuda a comprender los cambios en la pintura del artista a lo largo de los años y entender la particular destreza de Gutiérrez para captar las emociones en los retratos como expresiones del estado de ánimo individual más que como atributos de una personalidad burguesa. Vistos al lado de sus obras de carácter histórico y alegórico, como Jacob bendiciendo a los hijos de José, que se encuentra en el Munal, o a la versión de La cazadora de los Andes en la colección de Andrés Blaistein, y de la cual Felipe Santiago Gutiérrez pintó varias versiones entre 1874 y 1891, estos retratos permiten apreciar la versatilidad del artista en la representación de una amplia gama de géneros y temáticas. Además de los arreglos de mesa y las escenas populares de José Agustín Arrieta, el connotado pintor poblano, la colección del Banco Nacional de México posee uno de sus retratos más particulares y sentimentales, en la señora Antonia Ferrer de Freitas. La dama luce un recatado y fresco atuendo en algodón azul a rayas blancas y negras con una bajo camisola de muselina cuyas mangas cierra con 2 volantes de encaje, prueba de la habilidad del poblano para pintar estos delicados adornos, además de las alhajas que refuerzan la posición social encumbrada de esta mujer. Pero uno de los detalles que hacen a esta pintura muy atractiva a la mirada y al pensamiento es que Arrieta ha colocado sobre el pecho de Nuestra Señora un broche en el que aparece el retrato del marido. Y miren cómo ella se lleva la mano en este gesto de resaltar el broche, ¿no? La mano al corazón. El marido en el retrato, por cierto, replica el gesto de su esposa al llevarse él mismo también la mano al corazón. La colección posee también retratos de caballeros. Uno es una copia de 1833 de un retrato de Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio de 1808, que aún mantiene el aparato de retrato dieciochesco como la cartela. Este personaje vale muchísimo la pena leer sobre él, es todo un individuo. O el muy austero retrato de un caballero firmado por Petronilo Monroy en Tenancingo en 1865. Los vestuarios, utilería, los escenarios que habitan estas personas capturadas por la retratística decimonónica documentan, a la vez que en su momento quizás ayudaron a consolidar los hábitos de las clases altas, urbanas y rurales. El repertorio del Banco nos acerca a las biografías de estos objetos, sus artistas y sus retratados, a algunos usos y costumbres, a la vez que presentan los cánones que las vanguardias del siglo XX estarían forzadas a sacudir.
Completan, además de otros retratos de autores no identificados aún, algunos del prominente pintor Juan Cordero. Me referiré a un par de obras más porque su presencia en la colección es igualmente importante. Para el paisaje, por ejemplo, la colección reúne pinturas, acuarelas y algunos dibujos a tinta, los pueden encontrar en el catálogo, de artistas viajeros que retrataron tanto los paisajes campiranos pintorescos como fue el caso de Paul Fischer, por ejemplo, expuestas entre 1930 y 1940, aparentemente, en una galería del Paso, Texas, sobre las que un crítico del Paso Herald Post se expresó en 1963 de esta manera. Se trata de dos estudios exquisitos de escenas folclóricas mexicanas, de las haciendas y los caminos, que habían capturado estados de ánimo fugaces del romance de la tierra al sur del Río Grande. Fin de cita. También quedaron pintadas tanto las afueras de la Ciudad de México y los cambios posteriores en sus calles, como los cambios en las calles posteriormente, y los espacios públicos ya hacia la primera década del siglo XX. Para el primer caso, hacia 1855, Carlos Byrne, hijo de un negociante inglés que radicó en la capital mexicana antes del Segundo Imperio, pintó Hacienda desde Tacubaya, aunque esta en la colección del banco no es la que exhibió en la 7ª exposición de la Academia entre diciembre de 1854 y enero de 1855, que presentaba con claridad, cito, la casa de campo invernáculo de Tacubaya del señor don Manuel Escandón y en cuyo frente se veía una fuente, fin de cita. Aquí no hay tal fuente, por lo que debe tratarse de otra hacienda. En esta composición destaca, y esto es lo que me llama a mí la atención, el contraste entre la construcción religiosa a nuestra izquierda, la construcción vernácula austera del costado derecho, con la elegante casa en el centro, una de esas residencias de descanso de las clases pudientes de la capital del país. Este ejemplo pone en valor la convivencia bastante común en nuestro país de paisajes arquitectónicos eclécticos donde conviven estilos, modelos y materiales diversos de construcción. Creo que la mesa anterior, la ponencia de Luisetti y de Aldo lo hicieron muy claro. Varios años después, a los artistas viajeros también les interesarían otras escenas, como en el caso de la llegada de la modernidad a la Ciudad de México, como podemos verla en dos paisajes urbanos del pintor Émile Cottard, que según Javier Pérez de Salazar y Solana fue de origen belga. De Cottard conocemos, gracias a la colección del banco, un paisaje del Paseo de la Reforma y otro del Bosque de Chapultepec, pintados ambos con pinceladas sueltas y vibrantes, con áreas de altos contrastes entre luces y sombras, nos hacen sentir que sobre la superficie de la pintura la luz está bailando. Nuestra experiencia contemporánea de estos dos espacios dista mucho de estos tranquilos paseos libres de automóviles, vendedores ambulantes y paseantes. Por lo que esta escena, que tuvo actualidad en su momento, se ha convertido quizá en un paisaje de nostalgia y hasta de extrañamiento para los ojos contemporáneos. Y aquí creo que nos invitan a reflexionar sobre los cambios tan vertiginosos que ha sufrido la Ciudad de México. Para acentuar más nuestro asombro frente a los cambios de este paisaje de la megalópolis y pensar en cómo la naturaleza antaño dominaba los márgenes urbanos y no las construcciones como hoy, veamos un paisaje más, en esta ocasión de Gregorio Dumaine, uno de los alumnos del maestro piamontés Eugenio Landesio, encargado del ramo de pintura de paisaje en la Academia San Carlos. De Dumaine sabemos muy poco. Fue alumno también de Pellegrín Clavé, de Miguel Mata y Reyes, de Santiago Rebul y de Juan Manchola. En algunas fuentes dice que participó y resultó premiado en diversos certámenes artísticos y que en 1867 ganó una plaza, concursó para ser nombrado profesor y ocupó la cátedra de pintura y dibujo del Colegio de San Nicolás de Michoacán, a donde se transportó, donde además parece que realizó varios óleos de Uruapan y Pátzcuaro también.
En este pequeño lienzo, Dumaine nos muestra y oculta un arroyo que corre debajo de un arco bañado de una luz dorada, muy al frente y en el centro de la obra. Es como una cuevita que se ve el arroyo. A un costado del arco y arriba hacia nuestra derecha, una mujer con un rebozo cubriéndole la cabeza se sienta al lado de una vereda que corre desde el primer plano de la obra hasta adentrarse en el plano medio entre las construcciones. Estas edificaciones blancas se pierden casi engullidas por un amplio y grandioso paisaje de lomas, cerros y montañas al fondo que se difuminan en la suavidad de los tonos grises, lilas y azules. A pesar de sus pequeñas dimensiones, vean, es realmente chiquita. La obra logra contener un entorno natural y también edificado de dimensiones que sorprenden. O sea, es pequeña, pero parece casi mural, ¿no? Dumaine exhibió otra obra con el título El Molino de Belén en el 1862, que fue su primera obra original, pero esta tenía medidas de 63 por 80, por lo cual no puede tratarse de esta pieza. Y como no se ha localizado, no podemos compararla con la que está en la colección del banco. En la colección hay también otra pequeña pieza de Dumaine, de medidas también chiquitas, 33 por 46 centímetros, y esta pintura fue donada por los nietos del artista. Me gustaría cerrar con una última obra enigmática y peculiar. Se trata de una naturaleza muerta, o en este caso posiblemente una alegoría del dibujo. En esta pequeña tela de la colección del banco podemos apreciar una serie de utensilios y materiales relacionados con la pintura y con el dibujo, acomodados sobre una mesa de trabajo, como si hubieran sido sorprendidos en plena labor del artista. La entonación de la obra en discretos tonos crema y sepia, con algunos acentos en rojo y azul, nos recuerdan la paleta que el pintor francés Jean-Simon Chardin utilizó. La mesa está cubierta por un paño oscuro, cuyos pliegues al frente están manchados del albayal de blanco o de este gis blanco. Sobre la mesa se encuentran un libro cuyas inscripciones en el lomo no alcanzamos a identificar, un portalbayal de metálico, una espátula, un trapo, una lata metálica azul turquesa, un compás dorado, 5 frascos de vidrio de diferentes tamaños, 2 de los cuales están tapados con un corcho para evitar que los solventes se evaporen. Hacia nuestra izquierda hay también unos papeles con carboncillo, un esfuminador y una pluma para el dibujo, un papel doblado con pigmentos rojo-naranja y varias vejigas de pintura. Recordemos que los tubos metálicos de pintura no se hicieron comunes, por lo menos en Inglaterra, hasta apenas 1841. Bueno, esto último, sumado a la entonación, nos hace pensar que se trata de una obra de principios del siglo XIX. Un último elemento en la obra, obviamente, llama la atención: la estatuilla blanca, seguramente en yeso, quizá un amoreto, que con el dedo y la mirada parecen advertirnos y advertir a cualquier observador ejercer bien su oficio, o de lo relevante que es para un buen trazo y una buena factura el diseño, es decir, el dibujo, para que una obra sea exitosa. La tela no está firmada ni fechada y el tema es poco común en el contexto de la plástica mexicana. Esto hace suponer que se trata de una obra traída a México desde el extranjero. Una cosa no poco común, como atestiguan los acervos del Museo Nacional de San Carlos o las listas de las exposiciones de la Academia. Esta llegada a nosotros a través de algún coleccionista y su presencia en el acervo del banco también ayuda a expandir nuestro conocimiento sobre la presencia de obras extranjeras en el país. Con esta muy veloz y breve aproximación a unas poquísimas pinturas del siglo XIX de la colección del banco, espero que el público sienta acicateada su curiosidad lo suficiente para adentrarse en los estudios particulares de cada una de las obras seleccionadas para el catálogo razonado. La relevancia de este tipo de estudios académicos y su publicación radica, entre otras cosas, que en su acercamiento razonado
es decir, un enfoque pensado, discutido, que parte de estudios en acervos, archivos, entre documentos y otras obras, y que beneficia el conocimiento académico, también beneficia al mercado del arte, a los coleccionistas y a las instituciones que resguardan nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias, Débora. Bueno, doy la palabra ahora a mi otro colega, Hugo Arciniega, que ha sido un gran lector de los 2 volúmenes de este catálogo. A ver qué nos dice. Muchas gracias, Angélica. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación de participar en todo lo que nos sugiere estos 2 volúmenes. Y yo preparé un texto que se llama Arquitecturas pintadas. La aproximación a los espacios habitados también es posible desde las arquitecturas descritas, como en la literatura, o a través de las dibujadas y pintadas, como en el caso que hoy nos reúne, el coloquio dedicado a la colección de pintura y arquitectura del Banco Nacional de México. Me parece oportuno proponer un cruce entre ambas, es decir, aproximarnos al largo siglo XIX desde la mirada de los pintores, ya nacionales o extranjeros, sobre las ciudades, los edificios y los espacios interiores que eligieron como tema de sus composiciones y que integran una buena parte del volumen dedicado a la centuria de la integración nacional. Sujeto y representación. Mi recuento inicia justo con la imagen del arquitecto académico en el retrato que Juan Cordero hiciera de los hermanos Agea. Juan y Ramón, como pensionados de la Escuela Nacional de Bellas Artes Mexicana en Roma durante 1847. Justo el año de la guerra con los Estados Unidos. La pintura da cuenta, entre otros detalles, de la manera en que trascendieron al tiempo atributos propios del llamado arte-ciencia, como el compás, el tratado, la hoja de acanto modelada en yeso, que alude al estudio y comprensión de las antigüedades clásicas, y el proyecto que no falta. En este caso, una nueva versión coloreada del Monumento a la Independencia para la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México. Dando continuidad a la línea biográfica, aparece un dibujo de Lorenzo de la Hidalga, justo el de la sala del Teatro Nacional de Santa Ana, la que fue considerada su obra más importante. El autor se ubica como otro asistente en el primer piso de los palcos para dar cuenta justo del lugar en donde la línea se hacía curva para conseguir la planta en herradura que caracteriza a los teatros de ópera. Es otra tela la que nos permite asomarnos a la vida familiar del arquitecto español avecindado en México, su villa en Buenavista, captada desde el amplio jardín a la inglesa, ornado con una fuente de tecali, el mármol mexicano. Esta proviene de los pinceles de Francisco Javier Álvarez de la Torre y fue expuesta junto con la Casa Pérez Gálvez, hoy Museo Nacional de San Carlos, en la 12ª exposición de la Academia en 1862. En la otrora calle del Puente de Alvarado y hasta la ribera de San Cosme se irían alojando los nuevos modos de vida estival bajo aquellos pórticos ya dóricos, ya jónicos, frente a los que se desarrollaban prados cubiertos de flores que anuncian una nueva relación de los ocupantes con la naturaleza. A un costado de la iglesia de San Cosme y San Damián, Eduard Pangré había captado una década antes a Anacleto Polidura y sus hijos, dejando de fondo el acueducto de la Verónica,
que venía desde los manantiales de Santa Fe y terminaba en la Fuente de la Mariscala. Este conjunto de obras y otras a las que me referiré más adelante nos permiten adentrarnos a la villa como variación de la casa unifamiliar burguesa, tipología casi inexplorada debido a que las más de ellas ya han desaparecido o por lo menos lo han hecho sus extensas áreas verdes. Tiempos de cambio. En la colección, las transformaciones no solo se advierten en el dibujo, en la composición o en la paleta colorística empleada, sino también en las modificaciones que tuvieron lugar en diferentes ciudades mexicanas como consecuencia de las intervenciones extranjeras. Ahí está, por ejemplo, el dibujo de la penitenciaría de San Javier de Jean-Adolphe Bosé, reducida casi a ruinas después de la toma de Puebla en 1863. O la manera en que Anthony Carey Stanus esbozó 2 años más tarde a la plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México, ya sin la barda atrial que separaba el espacio sagrado del dedicado al comercio. Todo a consecuencia de la promulgación de las leyes de reforma. En este desequilibrio permanente entre el destruir y construir que ha caracterizado a nuestra historia moderna y contemporánea, destacan las pinturas que el escenógrafo Pedro Waldi dedicó al Teatro Nacional de Santa Ana, mismas que plantean la interrogante sobre un inexistente o desaparecido programa escultórico, presente tanto en la fachada principal como en el patio central que distribuía a los visitantes entre la sala, las dependencias del hotel o la fonda ubicada en el ático. La vista de la sala de espectáculos desde el escenario se ha vuelto referencia obligada para todo estudio o muestra dedicados a la Ciudad de México y su desarrollo arquitectónico. El nivel de detalle alcanzado da cuenta desde la concha para aquel apuntador hasta un gran palco que transitó de presidencial a imperial y nuevamente a presidencial. La crónica periodística y los carteles dialogan efectivamente con este conjunto de obras, testimonios singularísimos de un edificio desaparecido hace ya más de un siglo. La colección nos permite transitar desde la escala monumental asignada a la ópera mexicana hasta la intimidad de una torre mirador edificada en la azotea del antiguo convento de las monjas capuchinas, acaso por el propio de la Hidalga. Dispositivo útil para mirar sin ser vista y disfrutar de las montañas que continúan ciñendo a la cuenca lacustre, aunque en el presente hayamos perdido la noción de su existencia. Desde el cierre de la perspectiva que busca destacar una ornamentación construida a partir de mármoles simulados y elaborados lambrines de escayola, en contraste con un marco dorado para una tela de gran formato, aparecen, vista de la Galería de Pintura Europea en la antigua Academia de San Carlos de Alberto Vibriesca, el centro de la formación y docencia de varios de los pintores aquí recuperados, a la que cronológicamente sigue interior de la Academia de San Carlos de Mateo Herrera, quien fuera conservador de las galerías de pintura en la institución. El observador queda ante uno de los primeros espacios concebidos para la exhibición artística, ya dotado con la peculiar bóveda que permite la iluminación cenital y con el mobiliario más adecuado para la observación de lo ahí atesorado. Es mucho lo que se había avanzado en este aspecto desde la instalación del Museo Romano de Manuel Tolsá a finales del siglo XVIII.
Bocetos para una cúpula. El siglo XIX es el momento de la separación entre el Estado y la Iglesia que inició la transformación urbana de la capital y de la mayoría de las ciudades del país. Corte que también impactó en las costumbres y en el modo de vida de sus habitantes. Aunque la promoción del arte sacro disminuyó, no se detuvo. La arquitectura religiosa emprendió nuevos programas ornamentales que incluyeron las cúpulas de las iglesias de San Fernando Rey, a cargo de Juan Cordero, y la de la Santa Casa Profesa, ubicada justo en la esquina de la calle de los Plateros y San José el Real, que quedó encomendada al director de pintura de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Pelegrín Clavé, y 9 de sus discípulos, entre otros Felipe Castro, Petronilo Monroy, Ramón Sagredo, Joaquín Ramírez y Pablo Valdés. Los 7 sacramentos quedaron a la vista de los fieles desde mayo de 1867 hasta el 31 de enero de 1914, cuando un incendio los destruyó. Los bocetos para esta obra fueron adquiridos por el Banco de México en 1970, consiguiendo con ello una doble recuperación: documentar el proceso creativo de una pintura moral y las nociones religiosas de un autor que resultan tan significativo para la historia del arte en México. Desde el objetivo aquí planteado, son numerosas las relaciones que se pueden establecer con las pinturas que integran la colección, la ciudad y su entorno, y no solo la de México. Monterrey se hace presente en la vista anónima de 1893, o Zacatecas, en la pintura de Cleofas Almanza de 1890, un perfil urbano que queda dominado por el Cerro de la Bufa. La recuperación de la omnipresente arquitectura novohispana, a pesar de todo, puede ejemplificarse con Patio del Colegio de Vizcaínas, de Agustín Ilizaliturri, y el anónimo que representa a los frailes en oración en el coro de la iglesia de San Francisco el Grande, que luce su sillería y facistol resguardados bajo otra gran cúpula que define el ámbito, o la procesión indígena que pasa frente a la gran pirámide de Cholula en dirección al convento franciscano. La costumbre de acudir a puntos cercanos a la capital a pasear es otro de los temas recurrentes en el conjunto. Destaca Chapultepec, su castillo y las vistas del valle que se tenía desde las terrazas, o el Canal de la Viga y su garita, representados por Ernest Wadsworth Longfellow y José María Ibarrarán y Ponce, sin pasar por alto a Tacubaya, otro lugar de veraneo. Carlos Byrne da cuenta de la aparición de las villas desde 1855. José Jiménez se adentró en los jardines de la que perteneciera a la familia Mier. Gregorio Dumain siguió el camino a Santa Fe para captar la extensión y complejidad volumétrica del Molino de Belén, y Mateo Herrera cierra el siglo con una vista que construye su punto de fuga a partir de los postes dispuestos para el cable telegráfico. Hasta aquí es claro que en la colección la arquitectura mantiene un lugar destacado, ya como componente del paisaje en donde se despliega la tradición vernácula que nos conduce a Durango, o algún paraje ubicado en la ruta entre el puerto de Veracruz y Puebla de Los Ángeles. El edificio, ya como hito edificado, sigue su camino a la monumentalización, como son los casos del Obispado de Monterrey, ocupado por expedicionarios franceses, o el Castillo de Chapultepec en diferentes periodos constructivos. La transición
entre los jardines de Buenavista y Tacubaya a los espacios públicos urbanos no es suave, tampoco lo era la vida cotidiana. La vendedora de frutas resiste los asedios masculinos en la Alameda y tanto el Paseo de la Reforma como la calle de Orizaba aparecen casi desiertos después de la Revolución. Insoslayable resulta la continua renovación arquitectónica de la ciudad. La pintura la recogió, no solo en sus aspectos materiales, sino en las diversas maneras de habitar y de recrear el entorno edificado, puntos de mira y formas de representación que permiten identificar el pensamiento que es propio de cada generación. Finalmente, celebro la segunda edición del catálogo siglo XIX de la colección de pintura del Banco Nacional de México, en donde este valioso acervo ingresó a un nuevo método ordenador que permitió la atribución de algunas obras, corrigió la autoría y la denominación de otras, así como el mantener las procedencias y la muy útil bibliografía especializada. La edición permite un verdadero análisis de las obras. Es un recurso valioso para emprender otros cruces con las colecciones públicas y otras privadas. Felicito a su coordinadora, la doctora Angélica Velázquez Guadarrama, y a los coautores, doctores Jaime Cuadriello, Débora Dorotinsky, María José Esparza, Fausto Ramírez y Áurea Ruiz. Gracias. Gracias, Hugo. Bueno, esto que acabas de presentar es como parte de una discusión que tenemos desde hace 20 años, que es esta representación del espacio en las pinturas y qué tanto esos espacios interiores y exteriores que vemos en las pinturas se asemejan o pueden tomarse, digamos, como registros, ¿no?, de la vida cotidiana, o registros que nos acerquen como a la realidad y a los espacios reales, ¿no?, de los edificios, del espacio público, etcétera, ¿no? Y entonces me gustaría un poco que ahondaras más en esto. Creo que esta revisión que has hecho de los diferentes espacios, ¿no?, que tú como estudioso de la arquitectura has visto en algunas de las pinturas más conocidas, ¿no?, más célebres de la colección. Bueno, yo a lo primero que camino cuando, cierto, con esta discusión que siempre tenemos sobre la veracidad de la pintura como una fuente para la historia de la arquitectura, bueno, creo que vamos en un proceso de autoconvencimiento mutuo, pero sí debo señalar que hemos agregado otras fuentes. Es un momento muy especial donde la pintura se va acompañando de otras expresiones, la litografía y después la foto, y finalmente algunas experiencias previas al cine que también registran la forma urbana, y entonces esto ya nos permite ver hasta dónde la mente que sigue, que ordena el pincel, voló. O sea, sí es un proceso que vamos cruzando, que vamos trabajando, y que también se usa en el catálogo, hay que decirlo. Estoy pensando en este apartado dedicado al que está a cargo del maestro Fausto Ramírez, con aquella foto de Kahlo, donde nos muestra a los gajos de cada sacramento en la casa profesa. O sea, cómo nos vamos acompañando de otras fuentes para hacer dialogar a la pintura. Sí, bueno, en ese caso era una inserción que tenía que ser como obligada, porque aunque no queríamos meter como estas imágenes complementarias que, por ejemplo,
parte de nosotros que trabajó en el catálogo del MUNAL sí hacíamos, pero bueno, aquí no había de otra manera, porque entonces no se podían entender como todas esas decenas de dibujos, ¿no? Y de óleos también que sirvieron como bocetos y otros como estudios preparatorios, ¿no? Para la realización de la profesa. Entonces ahí justamente esta antigua fotografía de Guillermo Kahlo era como básica para entender el ordenamiento de los 7 sacramentos y luego de la adoración de la cruz para completar los 8 gajos de la cúpula, ¿no? Otro tema que creo que está también en lo que nos presentó Débora es cómo esta constelación de organización, ¿no? que tiene el mismo catálogo, que está basada también, aunque bueno, el catálogo sigue un orden alfabético, ¿no? Para incluir a cada artista o a cada autor con las obras que el banco tiene de él, pero en la introducción era como muy importante hablar de la jerarquía de los géneros y de toda este orden, ¿no? De este orden de las imágenes que da precisamente la jerarquía de los géneros y sin la cual pues no se puede entender en México pues la producción artística del siglo XIX, ¿no? Tanto en la pintura como en la escultura. Me gustaría un poco que trabajaras eso que trabajaste en tu texto, ¿no? O sea, que vinculado a la jerarquía de los géneros, ¿no? Que se presenta en la introducción y cómo sirve como para dar este orden, ¿no? Que ahora nos puede parecer un poco como extraño o lejano sobre todo, ¿no? Para el entendimiento, para nuestro acercamiento al objeto artístico. Pensando en esta jerarquía de los géneros, y lo pensaba yo toda la semana pasada y antepasada que empecé a escribir y a volver a mirar los catálogos, ¿qué es lo que puede coleccionarse y qué es lo que puede guardar o resguardar el Estado y qué es lo que puede guardar y resguardar el coleccionismo particular o de instituciones privadas, como es el caso del banco? Bueno, definitivamente los concursos de la academia, en muchos casos las obras y en la mayoría se quedaban. Cuando decimos jerarquía de los géneros es que se estableció, para la gente que está aquí presente y no lo tenga claro, se estableció un orden de importancia, cuáles eran las obras más deseadas y las que marcaban finalmente que un alumno de pintura hubiera llegado a la cúspide de su formación, y era poder hacer composiciones complejas de varias figuras que tuvieran tema religioso o tema histórico. Entonces, estas eran las más relevantes y generalmente fueron coleccionadas por el Estado o por la Iglesia y se quedaron en las colecciones particulares. Por eso es que la mayor cantidad de estas obras no está aquí en el banco, en la colección del banco, sino en las instituciones del INVAL o incluso hasta del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero ¿qué es lo que sí hay que es fundamental? Pues los otros géneros que venían abajo. Entonces, si este género mayor o la gran manera, como se le conocía, era coleccionado por el Estado, lo que le queda a los particulares era guardar obras como de la temática que iba en la escala bajando de importancia. Y es muy curioso el número de obras que nos diste al principio, 264 paisajes, o sea, no poca cosa, todo lo que puede verse en un paisaje. Yo los invito que miren la pintura de Landesio, que está aquí mismo en la sala, y que vean qué es lo que sale de toda la información que es posible tomar de esta suerte de instantánea previa a las instantáneas o simultánea con la instantánea fotográfica. O que vean el cuadro de costumbres que está aquí justo de frente, que nos muestra pues toda la convivencia y la vida en el mercado, es más, hasta la cultura material de lo que circulaba en el mercado. Bueno, todo eso era secundario y el retrato estaba en un lugar como intermedio, de alguna manera, porque había que saber pintar la figura, que se supone que era la cosa más difícil a la que podía aspirar una pintora o un pintor,
muy pocas pintoras todavía para entonces, 50 retratos hay en la colección. Pero es muy importante que tengamos claro que aunque este género histórico esté poco representado, por ahí hay un descubrimiento del pulque en la colección, pues todo lo demás está muy bien representado y es lo que no está en las colecciones públicas en general. Y entonces es muy importante tener los catálogos razonados de las colecciones públicas, que por cierto en el del MUNAL no ha salido los 2 últimos tomos del siglo XX, y tener también el de las colecciones particulares, porque es un buen punto de arranque para preguntarnos sobre distintos temas. Si bien las pinturas de temática histórica y religiosa nos llevan a pensar sobre cuáles eran los problemas de la definición de la nación, el Estado, los ciudadanos, quiénes eran los ciudadanos permitidos de participar en la formación nacional, y las pinturas religiosas quizás a la reinterpretación de las devociones, los retratos, las pinturas de costumbres y los paisajes nos llevan a reflexionar y a pensar sobre la vida cotidiana, las emociones y esas cosas que la historia contemporánea se pregunta ahora. Entonces creo que complementa la colección complementa muy bien y refleja muy bien los intereses quizá más amplios de la sociedad decimonónica. Justamente estos temas que eran considerados como más fáciles o de más fácil entendimiento, digamos, como podría ser pues el retrato o un paisaje o una escena de costumbres o una naturaleza muerta, finalmente fueron los que tuvieron como mayor difusión también a través de diferentes empresas, digamos, litográficas o de grabado, justamente para crear esta imagen de identidad nacional. A veces mucho más que la pintura de historia, ¿no? La pintura mitológica y así, que se necesitaba como cierto conocimiento para poder entenderla, es decir, la relación del público con estos temas era también como mucho más fácil y sirvieron también justo para la construcción de este imaginario nacional. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo, si podemos pasar ¿no? el micrófono al público, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Luis Noel. A mí me gustó mucho la presentación de Débora, gracias. Y quisiera, porque comenzamos a hablar de eso antes, que nos dijeras más sobre el retrato, porque lo que estábamos hablando de la esencia que tiene y que aportan los retratos y todo lo que nos aportan los retratos, realmente es muy interesante. Tú lo has trabajado, claro, para el catálogo, pero lo has trabajado sobre todo muchísimo también en fotografía, que yo decía que era más en pintura que en fotografía, me decías que no. ¿Nos puedes hablar de esto? A mí me gustaría que nos hablaras de ello. Bueno, creo que el retrato es mi obsesión de estudio. Finalmente me he dedicado a hacer cosas que tienen que ver con retrato indigenista a lo largo del siglo XIX y XX. Una imagen puede convertirse o no en un documento dependiendo de qué estemos buscando y qué pregunta le estemos haciendo a la imagen, qué queremos de ella. Todas las imágenes técnicas, incluida la litografía, el grabado, el retrato, tienen esta mano del artista. En el caso de la fotografía, el ojo del fotógrafo o la fotógrafa, porque decide el encuadre, decide la iluminación y al final también le puede dictar a la persona que está frente al objetivo de la cámara la pose. Creo que esto es a lo que me refería yo, no por esencia, porque cero soy esencialista, pero sí quizá como por un cierto intencionalidad, pero pensada como en intencionalidad artística. Yo creo que la pose es el espacio en el que se negocia y se media la relación entre quien crea la imagen y quien está frente a quien está creando la imagen. Y en ese sentido, la gente, Roland Barthes lo dijo
bien temprano, a mediados casi del siglo XX, uno elige en un retrato, son como 3 subjetividades las que se ponen en juego, ¿no? De quién posa, quién hace la imagen, y al final nosotros, que somos los que estamos bien, los espectadores de esa imagen y quienes vemos las imágenes muchos años después. Y yo creo que entre más viejas se hacen las imágenes también como que recuperan una cierta aura que el tiempo les da. Eso le pasa a las pinturas desde siempre, pero porque son únicas, generalmente hay pocas copias y nunca son idénticas, y le pasa a las fotografías también. Y yo creo que en ese sentido hay que tener muy claro, para el siglo XX tenemos ya la posibilidad, se hacía también en el XIX, colorear las imágenes, y entonces eso te ayudaba a hacer ver a una persona más viva o más seria, más adusta. En los daguerrotipos también y los ferrotipos se coloreaban a mano, pero bueno, un retrato pintado siempre tiene esta posibilidad de idealización, cosa que la foto no siempre tiene, lo cual no quiere decir que no haya trucos y formas de trucar una fotografía desde el 19, las hay y las hubo desde entonces. Pero creo que cierta expresión de la individualidad siempre se pone en juego entre la pose y esta mediación, empatía o falta de empatía que hay entre la persona que está haciendo el retrato y la que está posando. Bueno, yo sí diría que para el caso de la pintura entran como, o sea, el retrato en la pintura entran absolutamente otros factores que tienen que ver como el signo de distinción, el deseo de memoria, la idea de la identidad, o sea, la identidad no solamente familiar, por ejemplo, la idea de tener una especie como de seguro de vida con la representación de los niños, ¿no? Como en el caso del niño Gamio, o en el retrato familiar también, por ejemplo, la idea de representarse también en el caso de la familia Polidura, que está también, son 2 obras que están aquí, que pertenecen a la colección, ¿no? La idea de representarse rodeados también como de todos los enseres, de todas las cosas que forman parte del menaje familiar y parte también del espacio familiar, ¿no? O sea, del entorno familiar con la vista hacia San Cosme o así, y que finalmente, o sea, el retrato al óleo, por más que luego ya se haga muy popular en la fotografía, el retrato al óleo va a seguir siendo como si un signo de distinción que la fotografía no va a llegar a tener. Bueno, evidentemente tienes razón, y en algunos casos la fotografía lo puede hacer, pero justamente no es el signo de distinción. No, mucha gente podía ir. La fotografía fue una forma de democratizar la retratística y darle acceso a las clases menos pudientes de acceder a una imagen propia. Pero el retrato pintado al óleo siguió siendo lo más deseado y lo más preciado y un signo de distinción, finalmente. Y en eso estoy de acuerdo contigo. Tan es así que los retratos de los presidentes, que por cierto hemos visto unas cosas horrendas en la Galería de Presidentes, se siguen haciendo pintados y no son fotográficos. Yo votaría porque empiecen a tomar fotos y dejen de hacer retratos pintados. Quiero preguntarte, Hugo, sobre esta capacidad de imaginar la ciudad a través de las pinturas, no de documentarla, pero de imaginarla. ¿Qué me puedes decir o qué nos puedes decir sobre esta capacidad imaginativa del estilo, el modo y el espacio de la ciudad a partir de las pinturas? Yo celebro mucho esta manera en que se ha ido conformando la colección. Retomo una de las ideas que tú has traído a la mesa, que es lo que está en esta clara vocación de Museo Nacional de Historia, lo que está en este Museo Nacional de Arte, desde como lo concibió el maestro Manrique y se ha ido enriqueciendo, y este puente que hace la colección del Banco Nacional de México.
Yo creo que empezaría solo con un aspecto, las atmósferas que se crean. O sea, vamos recorriendo las vistas del Valle de México y no me centro solo en José María Velasco, sino en los anteriores, cómo te va dando esa atmósfera. Y algo que opino que también tiene que ver mucho con lo que tú haces, la elección de los habitantes del espacio público. Desde un Pangré que los aísla en esta idea de ir caracterizando a los personajes, hasta esta mujer que caminaba recogiendo leña, de esto que yo me acuerdo muy bien que tú hiciste la ficha, del molino de Belén. O sea, esta intencionalidad de completar la obra y su sentido con un personaje. Y las escalas. O sea, hoy que veíamos estas escalas con Aldo y la escala contemporánea y esta otra escala de la ciudad, ¿no? Que comentábamos, venimos de un congreso en Tlaxcala y comentábamos qué bien se siente regresar a la escala humana y ver la jerarquía de los edificios, a propósito de esta llamada de Angélica al orden y las jerarquías de los géneros. Entonces, serían 3 aspectos que yo te señalaría. Gracias. Gracias. ¿Alguien más del público? Bueno, pues a los 3 enhorabuena y celebro la reedición, pero también ahora lo veremos en la tarde, pues la edición del acervo virreinal. Y ahora que hacían esta binomio muy de Panofsky, de monumento, documento intercambiable, si vemos las imágenes como monumento en sí mismas, por lo artístico, ¿Te puedes o acercar más el micrófono? como documento de lo que representan. Ahora que vemos las imágenes y las repasamos y el catálogo, y que Angélica introdujo el problema de la teoría de los géneros y su jerarquía, sigo pensando que pese a toda la modernidad de recursos tecnológicos, compositivos, que nos trajo la academia en el siglo XIX, el legado novohispano está ahí, sigue estando latente. En la arquitectura lineal de la perspectiva en las vistas urbanas, ya Morlete lo dominaba, ¿no? En el retrato de aparato, al menos en el del señor Moncada, ¿no? En el costumbrismo, lo vimos como puente. ¿Te puedes acercar más el micrófono? Sí, en el costumbrismo, que lo vimos como puente justo entre las castas y la fauna urbana, ¿no? Es decir, a mí sí me sigue llamando la atención que el legado de la pintura virreinal hasta la configuración de la cúpula profesa sigue latente como problema de intencionalidad, ¿no? Y de tradición, obviamente, de tradición. Entonces, pues sí, las rupturas son inevitables, los cambios ideológicos también, pero ahora si uno ve la colección de los libros junta, yo creo que se imponen otros criterios, otras categorías, como el legado, la tradición, el mercado, el gusto, la larga pervivencia del gusto, que es el consumo también de esta colección, que efectivamente hace el gran puente entre las colecciones estatales y lo que debió ser el coleccionismo privado. Bueno, no llevo agua a mi molino, pero sí creo que el siglo XIX revela el documento y el monumento, pero también el pasado mismo de la tradición pictórica. Sí, efectivamente, yo creo que la tradición novohispana va a seguir como muy, muy fuerte, sobre todo pues hasta 1860, realmente. O sea, tenemos todavía una serie de pinturas que no están en esta colección o que no están, es un tema que no estaría como tan bien representado en la colección, pero todas estas todavía
alegorías, devociones y eso que se siguen pintando muchísimo durante durante todo el siglo XIX, pero que están muy presentes hasta antes de la Guerra de Reforma, ¿no? En el gusto, y que en ciertas provincias y todo eso pues continúan durante todo el siglo, cruzan todo el siglo XIX, ¿no? O sea, del XVIII se conservan durante todo el siglo XIX y llegan incluso al siglo XX. Y bueno, respecto de sí creo que una constelación, digamos, para organizar y todo esto puede ser eso, ¿no? Teniendo como a la academia como eje rector, pero creo que eso no quita, ¿no? También como otros sistemas de producción, como hemos visto, por ejemplo, también para la escultura y todo esto, ¿no? O sea, la academia da una línea, pero hay otras líneas más que son las líneas, por ejemplo, pues no sé, todo lo de los exvotos y en fin, o sea, toda una serie de producciones que corresponden a usos y a costumbres que vienen heredados también de la época virreinal.